chicas, para los que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta hermosa blusa. Está hecha en la talla pequeña, pero la podemos hacer en cualquier tamaño y color. Para esta necesitamos aproximadamente unos 90 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a utilizar unas copas que ya yo les enseñé a hacer en otro video. En la cajita de descripción les dejo el enlace. Si quieren tejer exactamente esta, pero lo pueden aplicar con cualquier tipo de copa que ustedes sepan tejer. Las vamos a conectar de esta forma, una enfrente de la otra y los lados planos hacia los lados. Vamos a unir aproximadamente unos 3 puntos en esta parte. Aquí tenemos el aumento de 5, vamos a unir 3. Acá tenemos el aumento de 5, vamos a unir 3. Así que pueden marcarlo o solamente calcularle ahí. Tomamos, bueno, vamos a empezar en la cadena en la parte de arriba. Solo una cadena y aquí tenemos el otro punto. Hacemos un nudo. Si ustedes lo quieren unir cuando están tejiendo la segunda copa, también lo pueden hacer para que les queden unidos de una vez. Hicimos 2 y el tercero. Estiramos, pasamos la aguja hacia atrás y ahora en la parte de atrás con los mismos hilos que nos sobraron hacemos el nudo. Vamos a hacer otro más y cortamos al ras. Y ya tenemos ahí las dos piezas unidas en el centro. Vamos a comenzar a tejer por la parte de abajo. Hacemos un nudo y comenzamos justo en el punto de la esquina. Es este. Ahí comenzamos haciendo el nudo y en el mismo lugar un punto bajo. Vamos al siguiente, punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo. Y así continuamos repitiendo punto sobre punto hasta que lleguemos aproximadamente a esta parte. Una vez llegamos hasta este lado, nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos sin tejer. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a dejar 7 en el otro lado. Vamos a tejer una cadena y la vamos a ir contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La probamos a ver si alcanza hasta el otro lado. 11, 12, 13 y 14. Y contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Va a ir pegada aquí. Entonces con 12 puntos vamos a quitar 2. Y volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 para que sean números pares. Y la vamos a unir acá. Volvemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el número 8 unimos la cadena. Deben de contarlo para que no le vaya a quedar por un lado más grande y por otro lado más pequeño. Ahora continuamos punto por punto toda la base hasta que lleguemos justo a la esquina. Llegamos justo a la esquina, terminamos con el último punto bajo. Ahora levantamos 3 cadenas porque vamos a hacer puntos altos. Giramos y comenzamos a repetir punto sobre punto. Este pertenece a la cadena donde iniciamos, nos pasamos al siguiente y hacemos ahí un punto alto. Siguiente, punto alto y así continuamos repitiendo. Donde tenemos un punto bajo, ahora vamos a hacer un punto alto y nos va quedando
algo así. Continuamos, cuando lleguemos aquí a las cadenas, tenemos 12 cadenas, hacemos en cada una 12 puntos altos y continuamos hasta la esquina. Llegamos al final haciendo la vuelta de puntos altos y nos va quedando algo así. Siguiente vuelta la vamos a hacer también de puntos altos, pero con espacios. 4 cadenas, 3 de altura o el punto alto y una de separación. Volvemos a girar el trabajo. Saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos el punto alto. Una cadena de separación, saltamos uno en la base, en el siguiente punto alto. Volvemos a repetir cadena, saltando uno y punto alto. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta el final. Y nos van a ir quedando esos cuadrados vacíos. Terminamos la línea dejando los espacios abiertos y formando pequeños cuadrados. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de punto alto. 3 cadenas nada más porque vamos a hacer el punto alto. Este pertenece al punto de la esquina. En la cadena de separación hacemos un punto y luego encima del punto hacemos otro punto porque tenemos que mantener la misma cantidad de puntos que al inicio. Volvemos aquí en la cadena de separación. Hacemos un punto alto. En el punto hacemos un punto alto y ya nos va quedando nuevamente cerrado. Vamos a hacer la vuelta hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final repetimos otra vuelta más de punto sobre punto y luego volvemos con esta. Vamos a hacer 2 vueltas de punto alto y una vuelta de punto alto separado por una cadena. Terminamos las 2 vueltas de punto alto. Ahora volvemos con la de punto separado por una cadena y para eso hacemos 4, 3 del punto y una la de separación. Volvemos, giramos y repetimos exactamente lo mismo. Saltamos uno en la base y en el siguiente comenzamos a hacer el punto alto. Cadena de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos otro punto alto. Así vamos a ir repitiendo tantas veces como ustedes necesiten hasta alcanzar el largo deseado. Pueden hacer todas las vueltas, una de puntos separados y unas de puntos juntos. Una vez completamos el largo deseado, tenemos una línea cerrada y una abierta, 2 y una abierta, 2, una abierta y terminamos con 2. Pero cada uno decide el largo que quiere tener. Ahora vamos a cortar la hebra en este lado, hacemos el nudo y los hilos que nos queden lo vamos a esconder hasta el final. Así se va viendo la parte de enfrente. Ahora vamos a comenzar a hacer la parte de arriba para luego hacer la parte de atrás. Para la parte de arriba nos vamos a conectar aquí justo en la esquina. Hacemos el nudo y levantamos 4 cadenas, 3 de altura y una de separación. Y aquí vamos a comenzar a hacer los puntos como estos con espacios desde el inicio. Aquí tenemos, saltamos el primero y nos pasamos al segundo. Hacemos un punto alto, una cadena de separación, saltamos uno en la base, vamos al siguiente, punto alto, cadena, saltamos uno, punto alto y cadena. Y así continuamos hasta llegar a esta parte de la unión. Cuando lleguemos a la parte de la unión, hacemos el punto y la cadena. Nos saltamos 2 de un lado, 2 del otro y nos pasamos directamente al tercer punto, hacer el punto alto y nos va a quedar ese pequeño espacio. Ahora continuamos una cadena, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos punto alto y así continuamos repitiendo tal y como hicimos en este lado, en este. Una vez llegamos al final, terminamos el último cuadrado. Ahora vamos a hacer igual puntos cerrados para mantener la misma forma del diseño en la parte de abajo. Giramos y comenzamos donde está la cadena de separación, hacemos un punto alto y encima del punto hacemos un punto alto. Cadena de separación, punto alto y encima del punto, punto alto. Vamos a continuar hasta que lleguemos a esta parte que vamos a hacer una disminución.
Llegamos a la parte donde tenemos este espacio. Ahí vamos a tomar el primer punto sin terminar, el punto de cadena sin terminar y el próximo punto sin terminar. Tenemos 4 hilos, los cerramos de una vez y ya nos quedan así cerrados. Ahora continuamos hacia el otro lado. Esto es para mantener esa curva que llevan al centro, porque si completamos todos los puntos se empieza a hacer como en forma recta y necesitamos que mantenga la curva. Ya nos quedó así. Ahora continuamos hasta llegar a la esquina. Terminamos la vuelta de puntos altos y vamos a repetir la última. 3, giramos y comenzamos a hacer punto sobre punto. Vamos a la siguiente cadena en la base y hacemos un punto alto. Así continuamos punto por punto. Ahora ya no vamos a hacer disminución porque solamente vamos a tejer ahí punto sobre punto hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final cortamos la hebra. Terminamos la segunda vuelta de puntos cerrados. Ahora sí vamos a continuar aquí donde terminamos para completar este pedazo del borde y continuar todo por aquí y luego crear un borde en esta parte que lo vamos a necesitar para la parte de atrás. De aquí donde terminamos vamos a hacer una cadena para girar y en el punto alto hacemos 2 puntos. Hacemos uno en el espacio de unión y otros 2 en el punto alto. Uno en el espacio de la unión y 2 en el punto alto. Y ya nos queda un borde más bonito y definido. En esta parte ya tenemos borde, así que solamente nos pasamos ahí y hacemos puntos bajos. Vamos repitiendo punto sobre punto hasta llegar a la parte donde tenemos la unión. Continuamos hasta donde comienzan los puntos altos. Ahí volvemos a repetir 2 puntos por cada punto alto y 1 en ese espacio pequeño que se arma entre una línea y la otra. 2 en el punto alto, 1 en el espacio, 2 en el punto alto, 1 en el espacio y así hasta llegar al final. Cuando lleguemos aquí a la parte de abajo que les dije que íbamos a hacer 2 puntos en el punto alto y 1 en el espacio pequeño, nos vamos a saltar el espacio pequeño porque queda como un poco ¿cómo decirle? Como en forma de una onda y no queremos que nos quede así. Solo vamos a hacer los 2 puntos donde están el punto alto. Nos pasamos al siguiente y hacemos los 2 puntos. Así se va recogiendo y queda un poco más cerrado. 1 y 2. Solamente donde están los puntos altos. 1 y 2. Vamos al punto alto. 1 y 2. Y ya nos queda mucho más recto. Porque cuando hacemos el punto aquí en el centro tiende a hacerse como una pequeña curva que no me gustó. Entonces vamos a hacer eso así. Luego pasamos acá toda en la parte de abajo. Hacemos puntos bajos para no cortar la hebra y continuamos repitiendo en el otro lado exactamente lo mismo. Terminamos todo alrededor. Llegamos aquí al final. Vamos a cortar la hebra. Hacemos el nudo. Y ya luego la vamos a esconder por dentro. La escondemos así un par de veces y ya luego la llevamos hacia atrás. Ya tenemos toda la parte de enfrente terminada. Vamos a asegurarnos, aunque las dos se ven prácticamente iguales, así que no importa en cuál de las dos tomen. Vamos a hacer esta parte desde donde está la unión del busto hacia atrás. La pieza con la que vamos a unir en la espalda. Si quieren la pueden hacer abierta o la pueden hacer cerrada. Siempre es mejor hacerla abierta porque así tienen la opción de más grande, más pequeña. Solamente le aflojan los cordones en la parte de atrás
Por eso me gusta esta forma, porque si la hacemos cerrada, tiene que hacer exactamente la talla de la persona para la que la van a utilizar. Vamos a conectarnos aquí justo en la esquina. Hacemos el nudo y ahí conectamos la hebra. Hacemos el nudo, lo apretamos y vamos a levantar puntos altos. 3 cadenas para ese primer punto alto, nos pasamos a la siguiente y hacemos punto alto, siguiente cadena, punto alto, y en todas las cadenas de la base vamos a hacer un punto alto. Continuamos, siguiente, y ya nos va quedando algo así. Esto lo vamos a hacer, como les dije, hasta aquí, hasta donde termina la pieza de abajo y comienza la parte del busto. Llegamos hasta ahí, hasta donde comienza la unión. Ahora de aquí en adelante lo que vamos a repetir son puntos altos. 3 cadenas para girar. Y comenzamos a repetir punto sobre punto, sin hacer ningún cambio, sin aumentar, sin disminuir. Solamente vamos a la cadena, hacemos punto alto, vamos a la próxima cadena y hacemos punto alto. Así vamos a continuar repitiendo todas las vueltas que necesitemos. Esto tienen que probarlo. Esta es la parte de enfrente. Entonces en la parte de atrás, que es más o menos la misma cantidad, tienen que tejer la mitad hacia un lado y la mitad del otro lado, porque luego en el centro se une con una tira. Una vez tenemos ya casi terminado un lado, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas en total. Y vamos a hacer la número 8 con espacios para pasar el cordón, tal y como hicimos aquí. Esta es la última, hacemos 3 de altura y una de separación para que lleve el espacio. Saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos el punto alto. Cadena, saltamos uno en la base y hacemos punto alto. Y esto es todo lo que vamos a repetir, saltando un punto en la base, haciendo un punto alto y una cadena. Así podemos colocar por estos agujeros el cordón que vamos a utilizar. Vamos a llegar hasta el final y cortamos la hebra. Luego de terminar ya esos espacios para el cordón, ahora vamos a hacer el borde en esta parte para que no se vean así los puntos, sino que nos queden cadenas. Voy a comenzar en esta esquina. Ahí comenzamos con un punto deslizado para no tener que dar otra vuelta también en esta parte. Y solamente nos pasamos a donde está el punto alto y hacemos 2. Nos vamos al otro punto alto y hacemos 2 puntos bajos. Otro punto alto, hacemos 2 puntos bajos. Y esto es todo lo que vamos a estar repitiendo. Y ya nos queda un poco más parejo con esta parte. Cuando lleguemos, aquí también hacemos 2 y 1 en la esquina. Y donde están las cadenas, vamos a hacer un punto bajo en cada cadena. Luego llegamos al otro lado, hacemos 2 en cada punto alto hasta que lleguemos aquí donde vamos a hacer el nudo y cortamos la hebra. Ya que tengamos esta pieza lista, la vamos a repetir exactamente igual en el otro lado. Una vez terminamos la segunda pieza en la parte de atrás, nos va a quedar algo así. Y aquí ya tenemos lista la otra. Ahora vamos a comenzar a hacer los tirantes para unirlos en la parte de atrás. Tomamos nuevamente la hebra, hacemos un nudo, lo ajustamos y vamos a utilizar 3 puntos. 1, 2 y 3, los 3 de la esquina. Levantamos 3 cadenas porque vamos a hacer puntos altos. Nos pasamos a la siguiente y hacemos un segundo punto alto y justo en la esquina un tercer punto alto. Este está un poquito apretado porque es el que gira. 3 puntos altos. Levantamos 3 cadenas
giramos y repetimos punto sobre punto. Si ustedes lo quieren hacer el tirante de otra forma, también lo pueden hacer. Volvemos 1, 2, 3 cadenas, volvemos a girar y repetimos un punto alto y justo en la cadena del final otro punto alto. Y nos va quedando algo así. Vamos a continuar hasta alcanzar el largo deseado. Deben de probarlo que les alcance del frente para unir en la espalda. Una vez completamos el largo deseado, les voy a medir para que tengan una idea. Este mide aproximadamente unos 28 centímetros de largo, pero como les dije, cada uno es mejor que se lo pruebe. Y acuérdense también que el crochet es tira, para que no lo vayan a tejer exacto y luego les quede grande. Cortamos la hebra, hacemos el nudo y vamos a utilizar el mismo hilo para coserlo. Yo lo voy a hacer con una aguja lanera, que es muchísimo más fácil, pero también lo pueden hacer con el gancho. Acomodamos la tira que esté bien derecha y la vamos a coser. Tomamos aquí el punto de la esquina, pasamos la aguja y volvemos a pasar por el mismo punto. Vamos a pasar 2 veces para que quede bien fuerte. 2 veces en el mismo lugar. Nos pasamos al segundo punto y el segundo en la base. Y también vamos a pasar 2 veces. Y nos vamos al tercero y último. Y también lo pasamos 2 veces. Aquí ya nos queda bien cosido, sin riesgo de que se nos vaya a soltar. Ahora venimos a la parte de atrás y vamos a pasar por dentro de los hilos. Ya nos va quedando de una vez amarrado y listo. Lo pasamos así unos buenos espacios para no correr el riesgo de que se suelte y cortamos al ras. Nos queda algo así. Y el otro ya también lo tengo listo. Los puse en esta parte para cuando cerremos quede así en la parte de atrás como un poquito cruzado, o más bien así como de costado, para que no nos quede totalmente recto, porque si los cosemos en esta parte nos van a quedar así, hacia abajo totalmente. Ahora sí quedan como un poquito inclinados y se ven más bonitos. A continuación vamos a tejer un cordón o cadena, aunque también pueden usar una cinta para cerrar en esta parte cruzando. En esta parte donde comenzamos los tirantes, yo le voy a coser estos hermosos botones que dice que están hechos a mano, son de madera, para que nos quede como una decoración, pero esto es opcional. Voy a coser uno a cada lado. Y también tengo esta de cuero que la voy a coser. Puede ser aquí en el centro si así lo desean, o puede ser en un costado. Ya eso es cuestión de gusto de cada uno. Para comenzar a tejer el cordón, tomamos 2 hebras juntas a la vez. Ya yo les he enseñado cómo hacerlo, pero les voy a explicar brevemente. Hacemos el nudo con las 2 hebras. Ahora las separamos. Tomamos una que la vamos a pasar por encima del gancho y la otra por dentro. Una por encima y por dentro. Por encima y por dentro. Y ya nos va quedando un cordón súper bonito. Una encima y cruzamos con la otra. Una así, dando la vuelta por encima y la otra por dentro. Así continuamos tejiendo el cordón por el largo que necesitemos para cruzar en la parte de atrás. Y se ve algo así, queda como cuadradito, muy bonito. Aunque también, como les dije, pueden utilizar una cadena regular o una cinta. Cuando terminemos el largo deseado, cortamos las hebras, pasamos las 2 a la vez para hacer el nudo. Este tiene aproximadamente unos 80 centímetros de largo.
para que alcance bastante bien, pero ustedes lo pueden tejer de largo que ustedes quieran. Ahora lo pasamos aquí, así, y lo que vamos a hacer es lo emparejamos los dos lados iguales y comenzamos a cruzarlo una vez a un lado y el otro en sentido contrario. Siempre de adentro hacia afuera. El de este lado lo pasamos en este, el del otro en el sentido contrario, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, en sentido contrario, y lo mismo con el siguiente. Y así vamos a ir cruzando todo el cordón hasta llegar a la parte de abajo. Cuando lleguemos a la parte de abajo podemos hacer un nudo o un lazo y ya está listo. Así nos queda. Le cosí aquí la etiqueta, aquí los botones para que se vea más bonita. Ahora solo queda colocarla. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.